Alta tensión con la economía y los mercados. Entramos en la fase definitiva para ver cuál va a ser el rumbo de Estados Unidos y si va a arrastrar como un tsunami al resto del planeta. Hay un gráfico del que nadie está hablando en absoluto, que nos está apuntando a una dirección oscura. Las solicitudes de préstamos para automóviles de Estados Unidos están siendo rechazadas a la tasa más alta de la última década. Hay que remontarse a la crisis del año 2008 para ver un dato tan sumamente negativo según el último estudio de la Reserva Federal de Nueva York. Si esta escalada sigue hacia adelante, empieza a oler a quemado, como cuando pones el pan en la tostadora y dices, uy, voy a por el pan que se me va a quemar la tostada. El último informe de Goldman Sachs firmado por David Kostin, su estratega jefe, nos está diciendo que las posibilidades de recesión económica han escalado desde un 20% que asignaban a 35%. Nos está diciendo que las posibilidades de que tengamos un escenario más adverso del previsto han subido. No se puede descartar una crisis de la economía de Estados Unidos. Alta tensión con la economía y los mercados. Entramos en la fase definitiva para ver cuál va a ser el rumbo de Estados Unidos y si va a arrastrar como un tsunami al resto del planeta. Pende de un hilo todo absolutamente. La semana más importante de todas. ¿Qué va a decidir el 2 de abril Donald Trump con los aranceles? ¿Qué impacto va a tener en la bolsa? ¿Hay manera de escaparse a todo esto? ¿Es una oportunidad tremenda de inversión? Ojo a los gráficos de los que nadie está hablando y que apuntan las pistas que pueden darnos a partir de ahora los índices y la economía. Igual estamos siendo demasiado complacientes incluso. Todo eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, lo que siempre os digo, si os gusta esta información, este análisis que os hago dedicado siempre todas las semanas, la única manera de apoyarlo es dejando vuestro like. Tardáis absolutamente nada en hacerlo, en dejar vuestro like, dejad abajo vuestro comentario y por supuesto suscribíos al canal, que ya somos más de 100.000 suscriptores y así hacemos cada vez más grande la familia. Y si te gusta la buena información, pues bienvenido a tu casa. Bueno, dicho esto, vamos a compartir pantalla por aquí directamente, ¿no? Vamos a compartir pantalla por aquí directamente con la clave número 1. Y la clave número 1 tiene que ver con la alta tensión que están viviendo los mercados a la espera de la final de la Champions, que es el próximo 2 de abril. El 2 de abril lo puede cambiar absolutamente todo. Puede haber el petardazo que tanto se esperaba como la resurrección y la gran oportunidad de inversión. Eso es lo que podemos tener, fijaos, el próximo 2 de abril. Este informe de BCA Research lo que dice es que la economía mundial se está beneficiando actualmente de esta incertidumbre de los aranceles, aumentando, por ejemplo, Europa las importaciones, y veis ahí cómo está cambiando bastante el contexto, pero BCA Research dice, el piso se derrumbará pronto la próxima semana, es decir, esta semana. Esta semana puede haber una caída importante de esa actividad y empezar a surgir las dudas más importantes desde el plano de la economía. Por consiguiente, ahí estamos adentrándonos en el terreno peligroso, ¿de acuerdo? Nos estamos adentrando en el terreno peligroso y es un contexto que está todavía muy tapado y del que están hablando las principales firmas de Wall Street. Hay algunos gráficos que están apuntando a esta dirección y dentro de estos gráficos que apuntan en esa dirección, uno de ellos lo compartía José Luis Cárpatos, mi querido amigo, que fijaos cómo el ahorro se desploma en Estados Unidos. El ahorro se está desplomando en Estados Unidos y, como argumentaba, esto no es nada bueno. El hecho de que el ahorro se esté completamente desangrando en estos primeros meses del año, lo que quiere decir esto es que empieza a drenarse la demanda. Y si empieza a drenarse la demanda, quiere decir que la desaceleración está más cerca de lo que podíamos pensar. En base a estos indicadores. Luego hay otros que seguiremos viendo a lo largo del programa. Pero en base a estos indicadores, que sepáis que no pinta bien, ¿de acuerdo? Avanzando más en esta primera clave, ¿por qué hay alta tensión? ¿Por qué hay alta tensión? Pues por dos gráficos fundamentales de los que nadie está hablando. Uno es la incertidumbre de los pequeños negocios, que de nuevo ha escalado a máximos del 2024, del 2020 y del 2016. El pequeño negocio se está preparando para lo peor, que esto puede entenderse incluso como oportunidad o como un momento de sobrereacción o como, digamos, que las pymes están diciendo, pues no sé qué va a pasar el próximo 2 de abril y como no sé lo que va a pasar, voy a prepararme y voy a comprar
comprar ahora, voy a hacer ajustes en base a que si viene un escenario pero es del que pensamos, pues tendremos que tomar ya cartas en el asunto, desde ya. Y esto es lo que refleja el gráfico de Bank of America. Pero hay un gráfico del que nadie está hablando en absoluto, que nos está apuntando a una dirección oscura dentro del recorrido de la economía y que lleva gestándose poco a poco. Y ese gráfico lo vais a ver ahora mismo en pantalla y es el siguiente. Este es el dato más negativo de los últimos meses y parece que no estamos atendiendo lo suficiente a ello. En concreto, las solicitudes de préstamos para automóviles de Estados Unidos están siendo rechazadas a la tasa más alta de la última década. Hay que remontarse a la crisis del año 2008 para ver un dato tan sumamente negativo según el último estudio de la Reserva Federal de Nueva York. Las condiciones del consumidor, los datos micros se están deteriorando. Los datos macroeconómicos aguantan. Donald Trump anuncia que el escenario comercial se puede apretar, tensionar. Y si lo micro ya está sumamente tensionado y ese reajuste de las familias, de los hogares, de los ciudadanos traspasa a las esferas más amplias, a los datos duros, ahí es donde tenemos el ajuste. Empezamos a tener señales en este sentido. Que luego se puede revertir o no es otra circunstancia, pero empezamos a tener señales importantes en este sentido, que obviamente nos tenemos que vigilar. Y siempre decimos una cosa, y es que una cosa es la información y el análisis y la opinión, y otra cosa es que los escenarios cambien. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, no hay verdades absolutas, pero las pistas están por ahí, las señales están por ahí. En 2022 había señales malas, en 2023 había señales malas. Tuvo que haber llegado a una recesión económica en ese momento. Se esquivó con gasto gubernamental. ¿Y si Scott Bessent pierde la partida y vuelve a tirar de la máquina del gasto y evita un ajuste severo en la economía estadounidense? Esta posibilidad tenemos que considerarla. Vamos a poner ese punto adyacente a lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero si el recorrido sigue su camino natural y con esta incertidumbre tan brutal que estamos teniendo, no podemos descartar que tengamos una recesión económica. Con los datos que estamos viviendo ahora mismo, no se puede descartar una crisis de la economía de Estados Unidos con todos estos datos. Otra cosa es que, como siempre os digo, que cambiemos de sentido, de sentir y de demás, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Todo es posible que se reajuste y que tengamos un contexto cambiante, ¿no? En esta línea. Claro, dentro de gráficos y cuestiones que os tenía que compartir, y estamos hablando de esas posibilidades que aumentan, no lo digo yo. El hecho de que aumenten las probabilidades de recesión económica de Estados Unidos lo dice un banco de inversión tan importante como es Goldman Sachs y que vamos a ver ahora mismo en pantalla, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora mismo por aquí en pantalla y aquí lo tenemos. El último informe de Goldman Sachs firmado por David Kostin, su estratega jefe, nos está diciendo que las posibilidades de recesión económica han escalado desde un 20% que asignaban a, lo tenéis aquí, un 35%. Uno de los bancos de inversión más optimistas de Estados Unidos y que acertó el recorrido del 2022 y el 2023 nos está diciendo que las posibilidades de que tengamos un escenario más adverso del previsto han subido, ¿de acuerdo? Han escalado. Y bueno, pues simplemente hay que tenerlo en consideración. Desde su punto de vista, esta situación ha cambiado por diferentes razones. La primera, porque dice que la nueva administración de Donald Trump es mucho más tolerante con la desaceleración de la economía. En segundo lugar, por la guerra comercial y por los indicadores adelantados económicos que están empezando a deteriorarse. Y luego dice que pese a que los fundamentales son sólidos, pues que con este impacto que puede haber por los aranceles y el drenaje del consumo, con una inflación y una situación del consumidor estadounidense que el consumidor estadounidense está así hasta el cuello, pues con estas circunstancias Goldman Sachs lo que nos está diciendo es cuidado, precaución, porque está escalando muy fuerte esas posibilidades de recesión. Hace 2 meses asignaban el 15% y ahora el 35%. Lo han subido al 20%, lo han subido al 25%, lo suben al 35% ahora. Un banco que acertó en 2023 y 2022. ¿De acuerdo? Entonces esto lo tenemos que tener bastante presente lo tenemos que tener. Pero claro, nos tenemos que cuestionar desde el punto de vista del inversor y ahorrador qué es lo que tenemos que hacer en este escenario. Yo siempre os comparto mi punto de vista honesto, transparente y bueno, digamos de humildad, porque nos podemos equivocar siempre.
siempre. Pero mi humildad va a ir siempre por delante de todo. Y como ahorradores, pues lo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo es movilizar mi dinero. ¿Y movilizar mi dinero dónde? ¿Dónde puedo rendir mi dinero? ¿Dónde puedo evitar una posible segunda ola de inflación o nuevas subidas de tipos de interés a futuro si las hubiera? ¿O invertir en productos con bajas comisiones? Pues yo personalmente, y lo tenéis aquí en pantalla, lo hago a través de Trade Republic, porque Trade Republic es la plataforma que me parece la mejor para invertir en este tipo de productos, en ETFs, o para rentabilizar también el dinero que no inviertes, porque hasta 50.000 euros nos están rindiendo un 2,53% dentro de su cuenta remunerada. Entonces, quien tenga otro banco, no pasa nada, te puedes abrir cuenta con este banco, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo, de hecho, tengo cuentas en diferentes bancos porque tengo hipotecas con distintos bancos. Pero aquí, pues invierto en diferentes ETFs, en diferentes productos con muy bajas comisiones, y luego lo que no inviertes, hasta 50.000 euros, al 2,53% anualizado, se te rinde y se te paga además prorrateado mes a mes. Así que para escaparte de todas estas circunstancias que son adversas y que pueden ser incluso más adversas, ¿por qué no te vas a rendir a este tipo de interés y luego aprovecharte? Pues oye, ¿quieres invertir más en bonos? Tienes aquí ETFs de bonos, tienes plata, tienes oro, que luego hablaremos de oro, y cómo invertir en oro. Luego, si queréis, lo comentamos cuando os hable de la quinta clave, que va a ser el oro, ¿de acuerdo? Pero ahí lo tenéis. Para beneficiaros de todo esto, os lo pasan en directo por el chat, y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Pincháis, os hacéis cliente muy fácilmente, simplemente con vuestro DNI a mano, rellenáis todos los datos habituales y empezáis a beneficiaros de todo esto, porque los trenes pasan y yo creo que es el momento de beneficiarse. No es una recomendación de inversión, sino es mi idea y lo que yo hago, y creo que lo que yo hago también te puede resultar de utilidad a ti. Pero dicho esto, vamos a la clave número 2, que la clave número 2 tiene que ver con el 2 de abril. En el 2 de abril viene todo, ¿no? En el 2 de abril se marca absolutamente todo lo que puede ocurrir para bien y para mal. Y vamos a echar una mirada al pasado. ¿Qué ocurrió en la anterior guerra comercial de Donald Trump 1.0? En la última guerra comercial de Donald Trump, lo que vimos fue un ajuste importantísimo en la primera parte, como lo que está ocurriendo ahora, para después recuperarse con bastante fuerza. Esto que publica Zero Hedge por aquí, a través de sus redes, con respecto al 2 de abril, es igual, no es tan severo como se piensa, y empieza la recuperación bursátil. Esto es el SP500, el índice de referencia de la bolsa de Estados Unidos. Tuvo una caída bastante importante durante todos los titulares y luego una recuperación feroz. Goldman Sachs, que antes aludíamos a su informe, no piensa esto. Goldman Sachs lo que dice en la mesa de trading, que son los que están operando habitualmente todos los días con los mercados, es que la bolsa incluso estaría demasiado complaciente, que Donald Trump podría ser mucho más duro de lo esperado y que eso los mercados no lo tienen en precio actualmente. Es más, si nos vamos a este estudio de Deutsche Bank sobre el comportamiento de la bolsa y el momento actual en el que nos encontramos, estamos en un momento bastante decisivo. Estos son los ciclos presidenciales. Y el ciclo presidencial ahora mismo en la bolsa sería más acorde a mercados bajistas que alcistas de corto plazo. Pero se puede revertir todavía. Si después del 2 de abril, y en especial en el arranque de mayo, nos vamos a visitar la media, entonces sí podemos esperar un ciclo en el que todo mejore durante los próximos 100 días. Según este estudio de Deutsche Bank, me parece muy importante. Pero si el 2 de abril viene un descenso mayor y luego puede haber cierta recuperación, podremos ir más acordes a momentos de caídas o un ciclo presidencial mucho más apretado. Así que, ojo con este gráfico y este estudio, que nadie está hablando de ello y nos está enseñando el camino. Este estudio nos está enseñando el camino. Nos está diciendo que en el momento en el que pase el 2 de abril y el próximo viernes podemos tener más señales claras de si el mercado tira con fuerza al alza o empieza un recorrido mucho más convulso. ¿Vale? O sea, para mí me parece que es vital y fundamental. Obviamente no tenemos que sobrereaccionar a nada y tenemos que tener en consideración todas las circunstancias habidas y por haber, ¿no? Y todas las posibilidades abiertas en el camino. Pero la posibilidad existe de que tengamos los diferentes caminos. ¿De acuerdo? Los diferentes caminos pueden estar abiertos de momento. Y pues no tenemos por qué pensar ahora mismo como el peor de los casos, ¿no? Entonces, dame un segundo que cambio por aquí la cámara por aquí para
seguir hablando de otro factor dentro del 2 de abril en el que nos tenemos que fijar como inversores. Este factor es este estudio de Société Générale. Este estudio de Société Générale lo que nos habla es de los famosos spreads de crédito, cómo cotizan los bonos de más alta calificación crediticia y los de más baja calificación crediticia. Cuando los spreads de crédito se disparan, tiende a haber situaciones de tensión en el mercado del crédito y, por consiguiente, de aumento de recesión económica. Durante los últimos tiempos hemos visto a los spreads de crédito cotizando en niveles históricamente bajos y acordes a una situación de salud económica. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas fechas con los spreads de crédito y que nos tienen que tener sumamente vigilantes? Que han subido, ahí lo veis, muy poquito, pero ya ha empezado la tendencia ascendente de los spreads de crédito. Y ojo, porque esto sí que es para ponerse nervioso. Si los spreads de crédito se disparan con mucha fuerza, cosa que de momento se ha visto como un pequeño atisbo de esto, muy pequeño, nada destacable, pero a vigilar los spreads de crédito. Como decía por aquí MacroAlf, de Macrobond, ojo con el movimiento alcista que hemos visto en los spreads de crédito que han escalado a su nivel más alto desde el 2024. Si esta escalada sigue hacia adelante, empieza a oler a quemado o a chamusquina, como cuando pones el pan en la tostadora y dices, uy, voy a por el pan que se me va a quemar la tostada. Que no se nos queme la tostada. Esa es la clave. Pero los spreads de crédito nos están diciendo, cuidado que el pan se te puede poner como una suela de zapato. Entonces, factor a vigilar esta semana, por supuesto, y después del 2 de abril, spreads de crédito. Si los spreads de crédito caen, nos vamos a quedar muy tranquilos. Y el corazón otra vez, pum, 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 como cuando eres de un equipo y en la tanda de penaltis se acaba, que terminas con el corazón que te va a 1000 por hora y luego tienes que digerirlo. Pues con los spreads de crédito puede pasar exactamente lo mismo. Si caen, nos bajarán las pulsaciones. Si suben, cuidado, atendamos a la velocidad, a las revoluciones por minuto. Cuidado con este factor, que nadie está hablando de todo esto y hay que seguirlo muy, muy de cerca, el tema de los spreads de crédito. Así que hasta aquí la clave número 2, que es el 2 de abril. Y esto ha consumido gran parte del programa porque creo que es súper vital. Y la clave número 3 es el dato de empleo, que se publica este próximo viernes. Ojo al picante de esta semana, porque tenemos el dato de empleo, el dato de nóminas no agrícolas, y se espera que haya una desaceleración del crecimiento del mercado laboral. En este caso, que pasemos de 151.000 nóminas no agrícolas a 139.000 y con una tasa de paro que quede en el 4,1%. Si la tasa de paro se nos sube al 4,2%, nos podemos poner un poco más nerviosos también, con todo lo anterior que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, nos podemos poner un poco nerviosos como la tasa de paro, una vez más, se acerque a esos niveles del 4,2%. Sin embargo, el consenso y la mayoría de los analistas creen que más o menos puede permanecer estable. ¿Dónde puede haber pistas significativas? Uno, sector privado y temporalidad del empleo. Si sigue habiendo empleo muy temporal, también el empleo empieza a irse hacia la baja. Y dos, empleo público. Si hay mucho ajuste en funcionariado estadounidense, también podemos tener una tasa de paro que suba. En el último dato también hubo sorpresa en la tasa de paro. Con lo cual, no todo está solucionado, ni mucho menos en este dato. Entonces, muy relevante y a fijarnos muy mucho en esta tasa de paro y en este número de aquí. Las nóminas no agrícolas, que siempre tienen componente de maquillaje importante y que a mí no me gusta como dato crudo e irrelevante, pero sí la importancia que da el mercado a todo esto. Seguramente la encuesta Jolts, que también la vamos a tener esta semana, o el informe ADP, nos va a dar unas señales mucho más ajustadas a la realidad. Y eso también lo tenemos que seguir, como las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que por lo pronto están aguantando bastante. Y esto es un síntoma de que todavía no se ha disparado lo peor en la economía de Estados Unidos. Y yo por eso siempre os dije que vamos a fijarnos en los ciclos de liquidez, en spreads de crédito y me parece peor el final de año, final de 2025 o principios del 2026 o todo el 2026 para un contexto económico oscuro. Lo que pasa es que pueden adelantar
esta mala circunstancia. Igual que lo retrasó la administración Biden la llegada de una recesión económica, es posible que la nueva administración esté adelantándola o le dé más igual tener un ajuste, como decía Goldman Sachs en su último paper, ¿no? Así que esa es la historia. Y ahora nos vamos ya con la cuarta clave, que es qué pasa con la bolsa. ¿Qué ocurre con los mercados con todo este contexto? Porque estamos viendo al S&P 500 dibujar una figura muy, muy fea y apuntando hacia niveles que se puede ir a buscar hacia los 5.200, perfectamente, como rompa ese soporte súper clave que está volviendo a testear de nuevo. 5.200 es digamos, una cota bastante reseñable para aquellos que quieran hacer market timing ahora mismo en los mercados. Pero claro, hay un estudio de Global Macro Research que me parecía bastante interesante y que también se hacía eco Bravos Research. Esto es muy importante para ver qué contexto podemos tener ahora mismo en la bolsa. La última vez que se quebró la media de 200 sesiones en los mercados, como ha ocurrido ahora, tuvimos el mercado bajista del 2022. La vez anterior tuvimos el mercado bajista del 2020. La vez anterior tuvimos el mercado bajista del 2018. Y ahora se ha quebrado la media móvil de 200 sesiones. Como no vuelva rápido a recuperarla, hay posibilidades de que las caídas se profundicen más. Y que sea una oportunidad muy importante de compra. Ojo con este tema también, Pero, de hecho, las rebajas nos tienen que poner alegres, contentos y felices, O sea, lo que estamos haciendo aquí es contar la información, pero luego desde el punto de vista de la inversión, unas caídas en la bolsa es a frotarse las manos. Eso que lo tengamos en cuenta. Que descensos en los mercados es relamerse pensando en el largo plazo. Es como si el chalet de la esquina que te quieres comprar baja de precio. Pues en la bolsa pasa lo mismo. Si bajan los precios, alegría para todos. Y contexto positivo pensando en un largo plazo. Eso yo creo que queda clarinete. Pero bueno, hay gente que no le queda tan claro y hay que reseñarlo una y otra vez. Ahí lo tenéis, ¿no? La media de 200 sesiones. Si no recupera fuertemente, contexto para que haya pues una situación más ajustada, ¿no? Y luego ya ver en qué soportes nos podemos detener en tal caso. Pero la bolsa está muy pendiente, 1, del 2 de abril y 2, del dato de empleo. Y luego cocinar todo esto. O sea, si alguien es le da mucho a la patata con el riesgo económico, igual se tiene que esperar al lunes para tomar decisiones de inversión, con toda esta volatilidad que está descontando ahora mismo el mercado. ¿Vale? Pero si no, pues bueno, puedes jugar esos movimientos y esas volatilidades que podemos tener. Ahora mismo, además, también estamos viendo que la posición de inversión internacional neta en Estados Unidos está colapsando. La posición de inversión internacional neta de Estados Unidos ha caído en el último informe de Jefferies de manera brutalísima. O sea, que el internacional también está buscando ahí protección por otros lados. O sea, este colapso, ¿por qué? Pues bueno, siempre hemos buscado esa explicación importante y los motivos los encontramos en esta nueva hoja de ruta de la administración estadounidense, que antes había mucha euforia y ahora pues hay mucho pesimismo. Igual que después del lunes hay que encontrar el término medio. Si el camino de la recesión no se activa, que en mi opinión no es el escenario central inmediato, a menos que tengamos datos duros que sí que nos apunten ahí. Pero por lo pronto, pues no. Entonces, todo hay que ponerlo en la coctelera y ver qué mezcla tenemos. Indicador importante a seguir con todo este contexto para ver hacia dónde se dirige la bolsa. Si vemos al dólar caer, la bolsa tiende a caer. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos en el ciclo de las .com, lo vimos también en el ciclo de los 80. Después de hacer pico, si el dólar tiende a caer, la bolsa tiende también a descender a posteriori. No es milimétrico todo esto, pero puede ocurrir, ¿vale? O sea, que indicador a seguir. Y vamos a poner un tono de luz, que esto nos lo decía JP Morgan. Vamos a poner un toque luminoso para el programa. Vamos a poner un toque positivo. Y el toque positivo nos lo da JP Morgan. Perdón, el toque positivo nos lo da Morgan Stanley, que dice que las próximas semanas de abril pueden ser muy buenas para la bolsa. ¿Por qué? Porque siguiendo criterios estacionales y si nada ocurre en el camino, imaginaos que los aranceles son mejores de lo que esperado, tal, la bolsa va a pegar un rebotazo espectacular.
Entonces, Morgan Stanley ahora mismo dice que hay más posibilidades alcistas siguiendo la estadística. Y ahí lo tenéis. La estadística, ahí la veis. De marzo, abril y mayo. Hasta mediados de mayo, camino despejado para Morgan Stanley en un escenario normal para la economía. O sea que muy importante todo esto. Y nos vamos a la quinta y última clave, porque muchos seguro que estáis diciendo, joder, Héctor, tú que tienes todo oro, muchos de vosotros, muchos de los que me seguís, sabéis que he defendido la tesis del oro desde noviembre del 2022. Me falta ponerme ya los dientes de oro. Es lo que me falta ponerme, porque he defendido esta posibilidad vamos, históricamente. La tesis del oro, hasta el punto de que mi principal posición de la cartera es oro desde entonces, con un peso superior al 22%. ¿Por qué? Pues porque cada vez como el oro va subiendo más, me va ponderando cada vez más en la cartera. He ido haciendo ajustes, pero vuelve a dispararse esa posición. Me la está compensando que no veas, porque los mercados están cayendo, las acciones globales, todo, y el oro sigue subiendo. Y yo feliz y contento. Quien haya tenido oro y quien haya seguido o haya intentado replicar lo que yo he hecho, ahora mismo este año le está yendo bien. Otros años a lo mejor no, pero este año les están yendo fantásticamente bien. Y el tema es que el oro está apuntando ya a $3.100 la onza. Y ya hice un análisis del oro en este canal que dije, camino despejado a los 4.000, incluso $6.000 si el contexto económico no cambia. Y así va el oro. Y el oro se va a pegar unos petardazos a la baja, ¿eh? Ojo, cuidado con esto. Pero pese a esos petardazos a la baja que se va a pegar, el recorrido alcista está intacto. Y hay algunos gráficos que apuntan a esta dirección. Mirad esto que me parece llamativo y que va muy ligado al tema de la economía que decíamos. El oro está haciendo el mejor año, el mejor arranque desde 1974. Solo lo superó. ¿Y qué pasó en el 74? Crisis del petróleo, Watergate, miedo inflacionista. El oro va descontando cositas a su camino. Y ahí lo tenemos, esto que compartía por aquí Mike Saccardi. Es tal cual. O sea, el mercado no creo que esté viéndola venir o esté exagerando cosas. Está empezando a protegerse. Y ahí está lo del oro. Yo me comí un hate que no veis. Me comí una cantidad de odio. Cuando abrí las posiciones del oro, es que la bolsa, es que la bolsa, es que la bolsa. Mira la bolsa. Mira la bolsa y mira el oro. Ahí tenéis el oro. Ya está. En estos últimos años, el oro ha batido al SP500. Lo siento, ha sido una estrategia ganadora. Hasta el punto de que esta estrategia la están copiando ya todos los minoristas. Ya se están subiendo al barco, minoristas, institucionales y demás. Una vez más, los ETFs de oro han visto entradas en los últimos 2 meses de 12 billones de dólares, que serían 12.000 millones de dólares en nomenclatura europea. 12.000 millones de dólares de entradas en ETFs de oro. El retail se está preparando también a todo esto. Y yo, de hecho, como invierto en oros a través de ETF respaldado por oro físico. Y esto enlaza con este informe de Bank of America. El oro es la mayor cobertura ante el colapso. Es la mejor manera de evitar tormentos económicos y protección de tipos de interés. Y esto está completamente roto. La relación entre el bono a 10 años y el oro. Quizá el oro está anticipando un momento histórico jamás visto. Sigamos con esta estrategia. Yo digo que sigamos con esta estrategia y también metiendo plata, en mi opinión personal, ¿vale? Sigamos con este contexto y esta estrategia, porque el oro, y este gráfico me parecía brutal, de el oro frente al breakout de inflación. Estamos entrando en la fase 2 y esto nos llevaría a la luna si se termina por romper. Como esta figura del oro medido por inflación siga hacia adelante con un patrón brutalísimo, el oro es que sí que se va a 4.000 o 6.000 en los próximos años. No hay motivos para salir del oro. No los hay ahora mismo. Sí para hacer líquida una posición, para buscar un poquito tácticamente ese plus en otros activos, pero no lo hay.
No lo hay, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? Pues una vez más, si quieres entrar en oro y hacer este tipo de estrategia, aquí tienes una manera muy simple. En Trade Republic buscas Gold, ¿vale? Buscáis aquí Gold y vais a ETFs, ¿vale? Y veis aquí todos los ETFs que incluso muchos los respaldan oro físico. Es el caso, por ejemplo, del iShares, o es el caso del de Wisdom Tree, o es el caso del de Invesco, que es en el que personalmente estoy. Y si vais al histórico de 5 años, mirad 80% de rentabilidad. Ahí lo tenéis. Lo podéis contratar aquí, dándole a comprar la orden y demás. ¿Cómo abriros cuenta? Ya os he dicho antes, muy fácil, con DNI a mano y demás. Os hacéis clientes de Trade Republic, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, y podéis hacer este tipo de estrategias. El momento de protegeros, ¿de acuerdo? Que creo que merece muchísimo la pena. Así que eso es lo que tengo que decir. Y hasta aquí el programa de las claves. Si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario. ¿Os preocupa la situación? ¿Qué va a pasar el 2 de abril? ¿Cuál es vuestra opinión personal? Suscribíos al canal si no lo conocíais. Y tenía que deciros una cosita nada más. He abierto un nuevo canal de YouTube que se llama Rumbo Chamizo. Vamos a hablar de experiencias, de viajes, experiencias gastronómicas, charlas con invitados que muchos los conoceréis por aquí, pero en un entorno más distendido, más agradable, más amigable, más compartiendo experiencias. Y bueno, seguro que a muchos os gustan buenos restaurantes, comer bien, de todo. Pues vamos a lanzarnos al entretenimiento. El canal se llama Rumbo Chamizo. También os lo dejamos en la descripción del vídeo de YouTube para que lo sigáis. Ya estamos cerca de los 500 suscriptores y no tenemos ningún vídeo. El primer vídeo saldrá en mayo. Estamos trabajando en ello. Pero espero que te suscribas. Te espero por ahí en Rumbo Chamizo, además de en este canal. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.